¿no? Abstracciones. Si una manzana y una naranja se parecen en que las dos son frutas, ¿en qué se parecen un tren y una bicicleta? Son medios de transporte. ¿Y un reloj y una regla? Instrumentos de medición. ¿Y un árbol y una hormiga? Son seres vivos. Son seres vivos, sí. Luego viene el cálculo. Luego cálculo, ¿no? 100 menos 7. Menos 7. 84. Muy bien. Memoria, juicio, abstracción, cálculo, y luego viene estado de ánimo, ¿no? Bueno, viene praxias, si es capaz de, acuérdense de lo que es una apraxia, es una apraxia es la incapacidad de realizar algo previamente aprendido. Entonces ahí vemos cómo hace praxis. Entonces nosotros decimos, ustedes católicos, sí, ¿cómo se persiguen? ¿No? Si imagínense que tiene un cepillo de dientes en su mano derecha, ¿cómo se lavaría los dientes? ¿No? Esos son praxis. Nocias, o sea, la capacidad de entender estímulos táctiles o visuales, o sea, todos los estímulos, y al final estado de ánimo, si está autímico, o si está con hipotimia, o que está con distimia, o ¿correcto? Entonces, esas son las funciones mentales. ¿Quedó? Sí. Muy bien, ¿sigue? Bien. Entonces, vamos a salirnos de ahí. Ahí está. Entonces, acá vamos a definir cosas. Entonces, vamos a definir delirium. No es lo mismo delirium que delirium. Cuando nosotros decimos este paciente está en delirium, la característica esencial para que un paciente esté en delirium es que tiene una causa orgánica. ¿Sí? Esa es una cosa importante para entender el delirium. O sea, el delirium no se da nada más porque esté psicótico, sino que el delirium nosotros lo vemos generalmente en pacientes hospitalizados. Ya el hecho de estar hospitalizado genera un aumento de la probabilidad de tener delirium, pero también si tiene alguna infección, si tiene tubos, o sea, si tiene sonda nasogástrica, si tiene sonda urinaria, etcétera, si tiene más de 65 años, puede estar en estado de delirium. El estado de delirium es cuando el paciente tiene pérdida de la atención, y además que tiene pérdida de la atención, puede tener algunas alucinaciones, se puede agitar, puede tener cambio del ciclo sueño-vigilia, etcétera. ¿Sí? Ese es el estado de delirium. El estado de delirium generalmente dura de 3 a 4 días. Puede ser un delirium hipoactivo, o sea que el paciente está totalmente dormido, por ejemplo, o puede ser un delirium hiperactivo, en donde el paciente está agitado, combativo, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, el tratamiento se da solamente en el estado de delirium hiperactivo, ¿correcto? ¿Ven? Cuando mucho dura 7 días. Luego, obnubilación. La obnubilación es cuando tienen disminución leve o moderada del estado despierto, o sea, cuando, por ejemplo, se están quedando dormidos, ¿no? Y cuando tienen menor interés por el entorno, ¿correcto? Eso es el estado de obnubilación. Se están quedando dormidos y aparte tienen pérdida de interés. Evidentemente, ese es un trastorno del estado despierto, ¿sí? Estupor. Aquí estupor, ya es lo que les decía, el estupor ya es un estado mucho más profundo, deterioro del estado despierto, y entonces ya el paciente no responde a estímulos sonoros, sino que ya responde solamente con estímulos táctiles, y a veces solamente abre un poco los ojos y se vuelve a dormir, ¿sí? Y coma. Coma es importante porque cuando ustedes escuchan eso de que no mames, llevaba 25 años en coma y despertó, eso es una mentira, porque por definición el estado de coma es un periodo de tiempo limitado, ¿ok? Es un rango de tiempo que no dura más de 3 meses. Si pasa de 3 meses ya no es coma, ya es estado vegetativo, ¿no? Entonces el estado de coma es un periodo donde solamente dura 3 meses. Eso, ¿correcto? Y donde el paciente además está con los ojos cerrados. Esas son las definiciones operacionales importantes que ustedes deben de saber de un paciente con estado de coma, que tiene los ojos cerrados y que solamente dura 3 meses. ¿Por qué los ojos cerrados? Porque cuando el paciente está en estado de mínima conciencia o el paciente está con estado vegetativo persistente, empieza a regular ciclo sueño-vigilia y aparte abre los ojos. ¿Sí? Pero claro, entonces coma, ojos cerrados, 3 meses.
¿La que sigue? Hola, entonces, obnulación y Obnubilación. somnolencia es lo mismo. Obnubilación y somnolencia sí se podría ser lo mismo. A ver, algunos dicen que somnolencia está antes, o sea que está un poco más reactivo en la somnolencia que en la obnubilación. Ok, pero sí, para fines prácticos. Luego, demencia, esto sí ya es diferente, ya este es un trastorno importante de varias funciones mentales, ¿no? Lo más común es la demencia por Alzheimer, y el Alzheimer la primera función mental que se altera es la memoria, ¿no? La memoria episódica es la que se altera en el Alzheimer, pero hay otros tipos de demencias como la demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia Parkinson, etc. Y en esas ya lo que se empieza a afectar son todas las actividades o todas las áreas y las funciones mentales como afasia, problemas de memoria, apraxias, anosognosia, agnosias, etc. ¿Sí, por favor? Abulia. Cuando un paciente está abúlico es que le falta voluntad, ¿no? Un paciente está abúlico y le falta voluntad para hacer las cosas. O sea, hay enfermedades, sobre todo infartos, de la parte muy anterior del cerebro, cuando lo veíamos, el territorio de la arteria cerebral anterior, cuando está muy anterior, en donde el paciente presenta abulia. Y abulia quiere decir justo eso, que le falta voluntad para abrir los ojos, voluntad para moverse, voluntad para hacer caso, voluntad para cualquier cosa, ¿no? Eso se llama abulia. O sea, lo que a ustedes, cuando ustedes dicen, tengo hueva, eso es abulia en lo patológico, ¿no? O sea, haz esto, no, qué hueva, eso es abulia si es que está patológico, ¿no? Está apático el paciente, ¿sí? Pero el paciente no tiene problemas de estado despierto, o sea, está abúlico, pero no es que esté con problemas de estado despierto, simplemente tiene dificultad para hacer algunas cosas. Luego sigue mutismo asinético, donde generalmente la lesión está en el hipotálamo o está en el prosencéfalo basal. El prosencéfalo basal es la parte de hasta adelante, o sea, la frente, esa parte del lóbulo frontal. No tienen alteración del estado de alerta, pero no hablan. ¿No? Es una patología complicada de entender, pero los pacientes de plano no hablan. ¿Correcto? La que sigue. Estado de mínima conciencia, esa es una fase de transición entre el coma y el estado vegetativo. Okay, los pacientes generalmente pueden, cuando termina el estado de coma, abren los ojos y están en ese periodo en donde pueden entrar al estado vegetativo y ya, pelas, que era como colchoneta de tercera base, o regresan a un estado de estupor y van mejorando el estado de estupor. Okay. Ese es el estado de mínima conciencia. Los pacientes abren, no tienen conciencia del entorno, pero tienen que tener claro que es un estado de transición. También no es un estado en donde el paciente persista en ese estado, sino que es un estado de transición. ¿La que sigue? Y justamente el estado vegetativo, ya el paciente abre los ojos y tiene, empieza a controlar el ciclo sueño-vigilia. O sea, abre los ojos en la mañana, cierra los ojos en la noche, pero el paciente no tiene ningún tipo de interacción con el medio. No sabe absolutamente qué está pasando, no obedece órdenes, no hace caso, no habla, nada. ¿Okay? Y ese ya es un estado crónico. Y el estado vegetativo puede ser persistente o permanente, ¿no? Si es persistente, dura más de un año, y si es permanente, ya dura para siempre. ¿Correcto? ¿La que sigue? Entonces, ahí está la definición, por si le quieren sacar foto. Entonces, el estado vegetativo persistente es a los pacientes que tienen más de 30 días. Y el permanente es cuando pasa más de 30 días. ¿La que sigue? Ahora, muerte cerebral. Pues ya muerte cerebral es cuando ya no... la persona ya no puede regular ningún tipo de función básica, entiendas el tipo de función básica, respirar, frecuencia cardíaca, estado despierto, etcétera, por sí mismo, y depende absolutamente de un ventilador. Depende de aminas, etcétera. ¿Correcto? Eso es muerte cerebral. Ya el cuerpo, si lo desconecta de todas las máquinas y así, ya no es capaz de vivir por el... ¿Correcto? En el estado vegetativo, entonces sí. El estado vegetativo todavía va a vivir, pero ya no interactúa en nada. Lo siguen regulando todas las funciones. Regula todas las funciones, es una persona. Es un cuerpo en funcionamiento. Pues sí, lo que nosotros llamamos ya una zanahoria, totalmente una persona sin ningún tipo de interacción, pero que sigue regulando funciones y que sigue respirando por ella misma, controlando frecuencia cardíaca, controlando esfínteres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ellos empiezan a degenerar también? No sé qué hay. Pues sí, poco a poco, ¿no? Generalmente se mueren de infecciones porque están postrados, no es que puedan caminar. Se pueden sentar, pueden controlar un poco el tono, pero en general están acostados. ¿El estado vegetativo pasa en la muerte cerebral?
No necesariamente. El estado vegetativo pueden seguir así. La muerte cerebral se da por otras cosas. No es un estado, si te fijas, no lo mencionamos dentro de las bases del estado despierto, ¿no? O sea, la muerte cerebral se da por otras cosas. ¿Y puede ser que se haga el estado vegetativo? Puede ser que viva en el... No, difícilmente. El estado vegetativo no se Pero da. entonces, ¿por qué se da esa diferencia de persistente y permanente? Simplemente, o sea, no tiene ninguna definición operacional importante, simplemente es para ver si se muere antes de los 30 días o no. O sea, recién entra ese estado, dices, ahorita está en persistente, pasa de los 30 días, ya sabes que ese paciente va a quedar así permanentemente. Pero no tiene ninguna relevancia. Ahora, el sistema activador ascendente es de lo que depende que nosotros estemos despiertos, ¿no? O dormidos. Todos, aquí actúa todos. Evidentemente, si hay un daño en el sistema activador ascendente, sistema reticular activador ascendente, pues ahí es donde viene el daño. ¿Y dónde está eso? En el puente, en el mesencéfalo, ¿no? Generalmente está en el mesencéfalo. Entonces, si hay un daño mesencefálico o si hay un daño en el puente y se da en el sistema reticular activador ascendente, el paciente tiene un trastorno del estado despierto y adiós. Sobre todo una lesión tumoral, una lesión isquémica, etc. ¿No? ¿La que sigue? Entonces aquí vemos en la parte lateral y justamente está todo en el tallo cerebral. Está todo, o sea, se hace todo en el tallo cerebral. El sistema reticular activador ascendente generalmente está en el puente y en el mesencéfalo y manda sobre todo radiaciones hacia la parte del prosencéfalo basal, que es la parte del frontal, y eso lo pasa a la parte medial del frontal. ¿Y quiénes juegan? Pues juega la acetilcolina, juega GABA, juega la serotonina, etc. De eso depende que estemos despiertos o no. La que sigue, por favor. Entonces, no vamos a hacer preguntas demasiado específicas del sistema despierto porque es algo muy complejo, pero lo único que quiero que sepan es que del tallo cerebral se van hacia el tálamo, hacen relevo en el tálamo y del tálamo se van hacia toda la parte frontal. ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue? ¿Aquí sigue? Dale. Sigue. ¿Aquí sigue? Aquí sigue. Sí. Más. La que sigue. Ahí. Entonces, esto sería lo importante, ¿no? Porque lo demás es mucho más neuroanatomía que no vale la pena porque solamente los vamos a confundir. Entonces, pero esta parte sí es importante. Entonces, el sustrato físico de todo el proceso del estado despierto son los núcleos de la base. Los núcleos de la base quedamos que eran tálamo, hipotálamo, subtálamo, globo pálido interno, globo pálido externo, putamen. Toda esa parte es el sustrato de la base para que alguien esté despierto, ¿no? Pero todo esto depende de las proyecciones que se envían a partir del tallo cerebral. Y hay neurotransmisores. Los neurotransmisores importantes son GABA y acetilcolina. Los dos neurotransmisores más importantes para el control del estado despierto es GABA y acetilcolina. Y eso sí los podríamos preguntar. La que sigue, por favor. La que sigue. Dale. Ahí, atrás. Ok, entonces, ¿qué nos puede alterar o dónde pueden estar las alteraciones del estado despierto en una persona? O cómo ese paciente que les puse en el cuadro clínico llegó en estado de coma y muy probablemente ese paciente esté así y llegue a estado vegetativo. ¿Por qué? Porque tiene una lesión talámica bilateral. ¿Qué otras lesiones pueden alterar o qué otras lesiones pueden meter a un paciente en estado de coma? Pueden ser hemisférica bilateral, o sea, que se dañen los dos hemisferios por alguna razón, traumatismo o un infarto masivo, etcétera, que se dañen los dos hemisferios en el mismo momento. Esa es una. Dos, que se dañe el tallo cerebral, evidentemente que se dañe el sistema activador ascendente. Bien. Entonces, las encefalopatías pueden causar... Sí, pero las encefalopatías por definición, como se está ya dentro del encéfalo, te va a meter en un estado de alteración del estado despierto. Pero generalmente, como las encefalopatías van a curarse por alguna razón, si es autoinmune, pues vamos a darle tratamiento autoinmune, si es viral, pues probablemente le demos tratamiento viral, entonces salgan de ese estado despierto. Cuando es una lesión destructiva, ese paciente muy probablemente ya no tenga solución. Pero sí, es un buen ejemplo. Las encefalopatías pueden meter a pacientes en alteración del estado despierto justo por esto, porque se dañan los dos hemisferios. La que sí. Entonces,
daño hemisférico bilateral, un buen ejemplo son las encefalopatías, otra son las hipóxico-isquémicas, un paciente que cae en paro cardiorrespiratorio, que pasan más de 5 o 10 minutos, se le dan maniobras, no regresa y al cabo de cierto tiempo, 30 minutos después, restablece la frecuencia cardíaca y la presión, pues ese paciente muy probablemente tenga un daño ya hemisférico bilateral y ese paciente tenga una lesión hipóxico-isquémica y entre a un estado de coma y posteriormente a un estado vegetativo persistente. ¿Correcto? ¿La que sí? ¿La que sí? ¿La que sí? Ok, luego, las lesiones diencefálicas, que es lo que vimos en el caso clínico. Las lesiones diencefálicas son lesiones en el tálamo o en cualquier otro núcleo de la base. En el caso de este, es en el tálamo. ¿Y por qué la afección talámica te manda a dormir? Porque todos los relevos que se procesan o que se producen en el tallo cerebral, lo que dijimos, las radiaciones mesencéfalo continuas, etcétera, todas hacen relevo en el tálamo. Entonces, si se daña el tálamo, ese relevo se acaba y ya no podemos mandar las proyecciones hacia la parte anterior de la corteza. Entonces, las lesiones hemisféricas bilaterales a dormir, las lesiones diencefálicas bilaterales también a dormir. ¿A que sí? ¿A que sí? Atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la arteria basilar, ¿a partir de qué se forma? De las vertebrales. De las vertebrales, correcto, ¿no? Vienen las dos vertebrales y se forma la arteria basilar. Y la arteria basilar da origen a qué? Las posteriores. A las cerebrales posteriores, correcto, ¿no? Entonces, si hay un infarto en la punta de la basilar, ¿no? Si se tapa la basilar, evidentemente que ya no se produce. Exacto, ya no llega a las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores irrigan al tálamo, ¿no? Entonces, si se tapa la punta de la basilar, ya no hay irrigación al tálamo, ya no hay irrigación a la parte posterior, o sea, al occipital, y ya no hay irrigación a una parte del parietal y una parte del temporal. Pero sobre todo, ya no hay irrigación al tálamo. Entonces, esa obstrucción de irrigación al tálamo hace que tengan un infarto talámico bilateral. Eso es mucho más común que una lesión hemisférica bilateral, o es mucho más común que una lesión en todo el tallo cerebral. El síndrome de la punta de la basilar o el tope de la basilar. ¿Sí? Entonces, pues evidentemente estos pacientes tienen una lesión mesencefálica porque la irrigación posterior se encarga de tálamo, se encarga de tallo cerebral, se encarga de mesencéfalo, se encarga de puente, entonces pues es bastante grande. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Atrás. Una atrás. Entonces, esto es la parte ya que llega a importante. Entonces llega un paciente con estado de coma, no lo conocemos, no fue presencial, lo traen así, no sabemos qué pasó, llega con estado de coma. ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente? Entonces, lo primero que tenemos que... Claro, pero va a ser 3. Porque está en estado de coma, o sea, no va a abrir los ojos, nada. Coma es un Glasgow de 3. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿cómo voy a determinar yo por qué está en estado de coma? Y sobre todo, ¿por qué va a ser importante saber por qué está en estado de coma? Para revertirlo, para tratar de buscar una causa que pueda revertir ese estado. Entonces, lo primero, lesiones estructurales, las que ya hablamos. Le hago un estudio de imagen para ver que no haya sangrado, que no tenga un sangrado masivo. Le hago un estudio de imagen para ver que no tenga una lesión isquémica importante, ¿no? Para ver que no tenga un infarto cerebral importante, un infarto talámico, etc. Entonces le hago un estudio de imagen. Y el estudio de imagen lo que me va a arrojar es si es una lesión supratentorial o infratentorial. ¿A partir de dónde determinamos nosotros que es una lesión supratentorial? ¿Cuál es el punto? ¿No es lo del eje de Mengele? El tentorio, correcto, el tentorio. ¿No? El tentorio es este pliegue meningio que divide al occipital del cerebelo. ¿Correcto? Ese es el tentorio. El pliegue meningio que divide al occipital, al lóbulo occipital del cerebelo. Arriba del tentorio es supratentorial, abajo del tentorio es infratentorial. Ese es el tentorio. Entonces, normalmente yo no puedo ver con una tomografía simple lo infratentorial. Se mete demasiado hueso. Entonces, lo ideal en es hacer una resonancia magnética. En la resonancia magnética yo voy a poder ver si el paciente tiene un infarto infratentorial o supratentorial. Luego, metabólico. Trastornos de la vitamina B, intoxicación por monóxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y tóxicas también es una parte importante. Esas son las 3 causas más importantes de estado de coma. Esto seguro viene en el examen, ¿no? La que sí. Entonces, ¿qué le hago en urgencia rápidamente? Hay que ver
que tenga suficiente oxígeno, hay que ver que no tenga alteraciones de la vitamina D, y lo que tenemos que hacer es ponerle a ese paciente, en términos generales, tenemos que ver que esté con oxígeno, le ponemos oxígeno y le ponemos una solución con tiamina y con dextrosa, ¿no? Porque esas son las causas metabólicas más importantes, que haya hecho una hipoglucemia por alguna razón, una hipoglucemia cerda, masiva, o que tenga un trastorno de la vitamina B por cualquier razón. ¿Okay? Por cualquier razón, que tenga un trastorno de la vitamina B por cualquier razón. ¿La que sigue, por favor? Bien. ¿La que sigue? Bien, ahí. Un segundo. ¿La que sigue? Bien, entonces, vamos a ver, ya tengo al paciente ahí, ya lo voy a tratar de controlar, pero lo voy a explorar para saber qué es lo que estoy determinando. Ahí. Está despierto, evidentemente el paciente está en coma. ¿Cómo está respirando? Eso es fundamental. Aquí viene la parte más importante de la clase, ¿ok? Vamos a ver todo lo del patrón respiratorio porque con base en esto nosotros vamos a poder determinar dónde está la lesión clínicamente. Acuérdense que los neurólogos no curamos nada, pero diagnosticamos bien. O sea, el diagnóstico nos queda de poca madre y luego nos dicen, oiga doctor, pues ya usted hizo una genialidad en el diagnóstico y nos detectó esclerosis lateral hemiotrófica. ¿Qué sigue? Nada, se va a morir. Tengo Parkinson, ¿cómo se cura? No, no se cura. Tengo un infarto cerebral masivo, ¿qué hacen? Nada, se va a morir como una planta. Entonces, no importa, hay que diagnosticarlos igual, si no ya aquí función nos queda. A los neurólogos, ¿no? Entonces, está despierto, tenemos que ver el patrón respiratorio, tenemos que ver el tamaño de las pupilas y si esas pupilas responden al estímulo fotomotor, o sea, si responden a la luz, si tiene movimientos oculares espontáneos y cómo responde el motor, la que sigue. Entonces, lo que el doctor decía, Glasgow, él está obsesionado con el Glasgow. Ahí está el Glasgow. Motor 1 de 6, verbal 1 de 5 y ocular 1 de 4. O sea, ¿cuál es el Glasgow mínimo que puede tener? 3. ¿Y el máximo? 15. Correcto. Y sí es importante, tiene razón. Solamente que el Glasgow, acordarnos que se dio en Escocia para hacerlo para trauma. Y ahora se ha generalizado. Pero esa es la escala de coma de Glasgow. Siempre es importante determinar cuál es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, ¿con qué intubas a un paciente? Con un Glasgow menor a 8 generalmente, ¿no? La que sigue. También existe esta que se llama escala de Ford. La escala de Ford va a medir la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos del tallo y la respiración. Esta es un poco más completa y es la que usamos generalmente en terapias intensivas y la que sigue. Ahora, depende, esto es importante, ¿cómo está respirando este paciente? Entonces, ¿de qué depende la respiración? Generalmente del tallo cerebral. El tallo cerebral a nivel del bulbo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. A nivel del bulbo. Entonces, se encuentra también en el mesencéfalo, puente, bulbo, etc. ¿La que sigue? Entonces, existen todos estos tipos de respiración y hay que saber identificarlos. Está la respiración de Cheyne-Stokes, está la hiperventilación neurogénica central, está la respiración apnéusica, está la respiración en racimos y está la respiración atáxica. ¿La que sigue? Bien, la de Cheyne-Stokes. Entonces, oscila lentamente entre una hiperventilación y una hipoventilación. ¿La puedes actuar? ¿Hiperventila? No, eso no es hiperventilar, profesor. Es respirar profundo, exacto. Y luego para, ¿ok? Entonces, esa es una. Y eso, generalmente, la respiración de Cheyne-Stokes habla de lesiones hemisféricas o biencefálicas bilaterales. En una encefalitis lo podemos ver, en un infarto talámico lo podemos ver, ¿no? Aquí lo que tenemos que asumir en la respiración de Cheyne-Stokes es que se dañó alguna parte del cerebro anterior y la parte superior del puente. Esto es fundamental, esto sí probablemente lo pregunté en la respiración de Cheyne-Stokes, anatómicamente en donde suponemos que está la lesión, pues será hemisférica bilateral y encefálica bilateral o toda la vía descendente entre la parte anterior del cerebro, que es el prosencéfalo basal, la parte muy anterior, y la parte superior del puente, la que sigue. Bien, entonces, cuando el paciente tiene una respiración de Cheyne-Stokes, el pronóstico generalmente es bueno. Generalmente, no quiere decir que siempre es bueno o que siempre es malo, pero generalmente es bueno porque no hay un daño estructural. Probablemente sea algo metabólico, probablemente sea algo tóxico, ¿no?
¿En dónde vemos esto? En este tipo de respiración, en una alteración metabólica. Cetoacidosis diabética. Muy bien, ¿para qué sigue? Luego viene la hiperventilación neurogénica central, y aquí ya se va jodiendo un poco más el paciente porque tiene hasta 70 respiraciones por minuto. Okay, de 40 a 70 respiraciones por minuto. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal de una persona? 20. 12 a 20. ¿No? De 12 a 20. Entonces, tiene desde 40 hasta 70, y esto habla de una lesión en el mesencéfalo o en el cuarto ventrículo. O sea, lo que dice tegmental ventral es el tegmento ventral, habla del mesencéfalo. ¿Sí? Y luego viene la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda, y también la podemos ver en acidosis metabólicas. ¿Ok? También la podemos ver en acidosis metabólicas, la respiración de Kussmaul, porque es regular, es profunda y se ve en acidosis. ¿La que sigue? Luego la respiración apnéusica. Tienen un jadeo inspiratorio prolongado con una pausa de expiración. Estos pacientes ya están prácticamente premortem. Estos dos. Y la respiración apnéusica se produce con lesiones en el puente. ¿Okay? La respiración apnéusica se produce por lesiones en el puente, en la parte dorsolateral. Luego viene la respiración en racimos. Entonces, si se fijan, fuimos bajando. La de Cheyne-Stokes estaba en hemisféricos y tálamo, luego siguió la hiperventilación neurogénica, que estaba en el mesencéfalo, luego siguió la respiración apnéusica, que estaba en el puente, y luego sigue la respiración en racimos, que está en el bulbo. Fuimos bajando. Entonces yo puedo determinar con la respiración más o menos en dónde está la lesión, y con eso puedo determinar relativamente un pronóstico. La respiración en racimos es justamente así, o sea, son respiraciones periódicas, son respiraciones irregulares que cambian en amplitud. Y ahí estamos hablando de bulbo. La que sigue, por favor. Luego viene la respiración atáxica. La respiración atáxica también son lesiones, se producen en lesiones vulvares, y esta es típicamente la respiración preterma. ¿Ok? Y el paciente está a punto de morir. ¿Así? O sea que entre más baja la lesión es más probable que muera. Sí, entre más vulvar esté, como ahí están todos los centros respiratorios, etcétera, es más probable. Porque aparte justamente eso se llama deterioro de arriba para abajo. Descendente. Sí, pero tiene un nombre más. Cefalocaudal. Exacto. Sí, exacto. Tiene un deterioro cefalocaudal. O sea, de arriba para abajo, cefalocaudal, ¿no? Así es, sí es descendente, pero cefalocaudal. Entonces, entre más caudal esté, mientras más abajo esté, pues peor. El tamaño pupilar. Luego ya vimos la respiración. Ahora vamos a ver la pupila al fiambre que está acá. Entonces, el tamaño pupilar depende de 3 neuronas, el tamaño pupilar. O sea, que yo les eche la luz y la pupila cambie así, depende de un relevo neuronal de 3 neuronas. ¿Aquí sigue? Entonces, la neurona de primer orden, ¿dónde está? Nace en el hipotálamo. Nace en el hipotálamo, baja por el mismo lugar y llega hacia un centro que se llama centro cilioespinal de Botch, que está en T1. O sea, del hipotálamo baja todo el relevo, llega hasta T1, que es el núcleo cilioespinal de Botch, donde está la neurona de segundo orden. Excelente. Entonces, la segunda neurona, ahí hace un relevo con la segunda neurona, toca la neurona, hace relevo, ¡pim! Y entonces deja el centro cilioespinal de Botch y hace sinapsis con el ganglio de la cadena cervical superior. O sea, esa neurona baja hacia T1 y luego sube hacia la cadena simpática cervical superior. Y ahí hace un relevo de tercer orden que viaja por la carótida interna y se dirige hacia los músculos dilatadores de la pupila. Dato importante, ustedes ya vieron neumología, ¿no? Sí. Y ustedes entonces ya saben que es un tumor de Pancoast, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué es un tumor de Pancoast? Está en la parte de apical. Es un tumor que está apical, ¿ok? Que está apical. Y típicamente el tumor de Pancoast tiene afectación del plexo. ¿Pero qué pasa a nivel pupilar? Compresión. Tiene un fenómeno de miocistosis y anidrasis se llama.
Horner. El tumor de Pancoast tiene Horner. Y tiene Horner porque aprieta la segunda neurona. Porque aprieta la neurona de segundo orden que baja hasta T1. Cuando sube en relevo, la oprime. Y entonces deja de funcionar y hace un Horner. ¿Ok? Por eso es importante esto, ¿me exhibe? Entonces, luego viene la inervación parasimpática aferente. Entonces, el estímulo luminoso entra ¿por qué nervio? El óptico, el segundo nervio. Entra ahí el estímulo luminoso, llega hacia donde tenga que llegar, quiasma óptico, tálamo genículo lateral, de ahí llega radiaciones ópticas hacia el occipital, etc. Pero también una parte viaja hacia el mesencéfalo, hacia el núcleo de Edinger-Westphal, que es un solo núcleo. Ahí hace un relevo y a través de qué nervio saca esa eferencia. Llega por el segundo, exactamente, llega por el segundo, toca el núcleo de Edinger-Westphal y por el tercer nervio, que es el oculomotor, hace constricción de la pupila. Por eso cuando yo les echo la luz en el ojo, la pupila hace miosis. Se produce todo este relevo. ¿Ok? Les echo la luz, llega por Edinger-Westphal y que la pupila se constriñe es reacción del tercer nervio. Entonces, para que una pupila se dilate o que haga miosis o midriasis, depende de dos nervios, depende del segundo nervio y depende del tercer nervio. Por eso existe un fenómeno que se llama respuesta o estímulo fotomotor consensual. ¿Qué es el estímulo consensual? De hecho, la luz de un ojo y la otra pupila hace una cosa. Entonces, eso nos sirve para ver qué está dañado. Si yo le echo la luz a un paciente por el ojo derecho, le echo la luz, y el ojo izquierdo no se mueve, ¿qué está dañado? Ojo derecho, yo le echo la luz. El ojo derecho se cierra, ¿no? Hace miosis, pero el ojo izquierdo no. ¿Daño de qué nervio? Del tercero, correcto. Ojo derecho, le echo la luz, no responde. Segundo el óptico. Segundo, correcto, el segundo, ¿no? Entonces depende, ese es un relevo de dos nervios, del segundo nervio y del tercer nervio, ¿correcto? Bien, y por eso es importante las pupilas, ¿aquí sigue? Aquí sigue. Eso es todo lo que les he estado explicando, aquí sigue. Entonces, ahí estamos, lesiones tectales dorsales. ¿Eso dónde está? En el mesencéfalo. Vamos a hablar del mesencéfalo. O sea, la área visual está en el segundo nervio y en el mesencéfalo, porque ahí en el mesencéfalo están los nervios oculomotores y aparte está el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, lesiones en el techo de atrás del mesencéfalo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una lesión en el techo de atrás del mesencéfalo, las pupilas están fijas. Pupilas fijas a la luz. Ajá. Yo les echo la luz y van a estar fijas, no se mueven. No se hacen ni más chiquitas ni más grandotas, están fijas. ¿Están más chiquitas o más grandotas? No, están normales, pero están fijas. Y no responden, así. Luego, si se dañan los núcleos del mesencéfalo, ¿okay? Si se dañan los núcleos del mesencéfalo, las pupilas están fijas, las posiciones están mediales, pero pueden estar irregulares. Una puede estar más grande que la otra, o una puede estar más pequeña que la otra. ¿Sí? Generalmente, cuando se dañan los núcleos del mesencéfalo, las pupilas son desiguales. Ahora, cuando se daña el cable, cuando se daña el fascículo del tercer nervio, hay una amplia dilatación. Es lo que los urgenciólogos, no eran urgencias, es de nada, pero bueno, cuando los urgenciólogos dicen, ya hizo pupila, ya hizo pupila, es eso. O sea, se dilató la pupila porque ya no entra el tercero, así. Nadie de aquí es urgenciólogo. Nadie de aquí es urgenciólogo. No, si su papá, mamá, etcétera, son urgenciólogos, en ese tiempo no era. Pura neurona. Luego, aquí, pupilas puntiformes. Las pupilas puntiformes, o sea, que están muy chiquitas y que no se mueven, están en el puente. Y la mnemotecnia es justo eso. Puntiformes, P de puente. ¿Ok? Pupilas puntiformes. ¿Okay? Pero responde normal, o sea, responde normales, pero sin estímulo. Las pupilas están chiquitas, están apretadas, ¿correcto? ¿La que sigue? Luego, ¿cómo se van a mover los ojos? Esto es importante, ¿no? ¿Cómo se van a mover los ojos?
Y esto es lo que se conoce como ojos de muñeca. Generalmente, bueno, es que, a ver, el movimiento ocular tiene varias... Quítate los lentes. Miren ustedes, parte. Miren ustedes. Eso, viendo así. Vas a hacer, fíjense cómo cambia todo el movimiento ocular. Haz como que estás siguiendo un objeto, de izquierda a derecha, sin mover la cabeza. Ok, más lento, que camina más lento. ¿Ven? Esos se llaman movimientos sacádicos. Ok, movimientos sacádicos. Esperen. Ahora sigue este objeto, vean los ojos, sin mover la cabeza. Ok, ese es un movimiento de seguimiento lento. Vuelve a hacerlo, pero solo imagina que estoy pasando la pluma. Okay. Como pausado, ¿no? Bien. Espera. Sacádicos, son movimientos sacádicos. Luego, muy floja la cabeza. Si yo muevo, fíjense los ojos, tú no muevas los ojos siempre al frente, ¿ok? Sin forzarlos. Si yo muevo la cabeza para acá, los ojos ¿para dónde van? Contralaterales. Si yo muevo la cabeza para acá, los ojos van contralaterales. Lo patológico es que yo mueva la cabeza para acá y los ojos se vengan para acá. Yo mueva la cabeza para acá y los ojos se muevan para acá. Eso es lo patológico. Lo normal es que yo mueva la cabeza para el lado derecho y los ojos se vayan a la izquierda. Nuevamente, que yo lo mueva a la izquierda y los ojos se vayan a la derecha. Gracias. Eso es lo normal. ¿Quedó claro? Eso tiene que ver la motilidad ocular. Si yo le muevo la cabeza al paciente para la izquierda y los ojos se van a la derecha, es normal. Si yo muevo la cabeza del paciente a la derecha y los ojos van a la izquierda, es normal. Pero si yo muevo la cabeza del paciente a la izquierda y los ojos se van para la izquierda, eso es anormal. Y anormal quiere decir que hay un problema en el mesencéfalo. Ajá. Entonces, puede ser en el mesencéfalo o puede ser en la unión pontobulbar. ¿La que sí? Entonces, eso se llaman desviaciones oculares o limitaciones oculares. Y por eso yo puedo inferir si hay o no hay un nervio dañado. Puede ser el daño del tercero, puede ser el daño del cuarto, puede ser el daño del sexto. ¿Me sigue? Bien. Si cuando yo le levanto los párpados al paciente, los ojos están hacia abajo, o sea, sin que yo haga nada, los ojos están viendo hacia abajo, generalmente es una compresión del techo del mesencéfalo. Es una compresión tectal. ¿Sí? También las lesiones talámicas o subtalámicas echan los ojos para abajo. Ahora, el paciente puede tener una desviación oblicua, en realidad se llama skew deviation, es como lo van a encontrar, y es que yo le levanto los párpados al paciente y los ojos están viendo hacia un lado, ¿no? Están viendo hacia un lado. Eso normalmente habla de una lesión en fosa posterior. ¿A qué me refiero con fosa posterior? Occipital, cerebelo, tallo cerebral. Esa es una lesión de fosa posterior. ¿La que sigue? O sea, los tres. Cualquiera de los tres. Uno de los tres o los tres. Luego, si el paciente tiene movimientos oculares erráticos, ¿no? O sea, yo le levanto los párpados al paciente y el paciente está con los ojos bailando, ¿no? Se están moviendo. Eso quiere decir que el paciente puede tener una alteración metabólica o una alteración en el tallo cerebral. Eso no habla tanto de lesiones estructurales, sino que habla más de lesiones metabólicas. ¿Sí? Lo mismo con el bobbing ocular. Eso es lo más común, lo que más vemos en este tipo de pacientes es esto, el bobbing ocular. Y son pacientes que tienen sacudidas rápidas de ambos ojos, hacia abajo y luego suben lento. Bajan, suben lento, baja, suben lento. Esto es típico de una lesión en el puente. No es patognomónico, pero ¿en sí qué es. momento lo vemos? O sea, Cuando yo le levanto los párpados, o sea, puede ser inmediatamente o puede ser días después, pero cuando yo le levanto los párpados, el paciente lo va a tener. El paciente estamos hablando de un paciente en coma que presenta todo esto. No mames, ya vamos a acabar. Me pregunto. Nuevamente, coma. Luego el dipping ocular es justo al revés, ¿no? O sea, van rápido hacia arriba, bajan esto, rápido hacia arriba, bajan lento, y esto habla de un daño cerebral. El ojo es rápido hacia abajo, sube lento. La que sigue. Esto es importante, ¿no? Las posturas. Ya con esto vamos a sacar las posturas.
El paciente puede estar espontáneamente en una postura patológica o puede estar solamente con el estímulo táctico, y esto sí habla de lesiones en el sitio de la lesión. Si el paciente tiene una postura de descerebración es lo que dicen que se sube a la moto. O sea, el paciente cuando tiene un estímulo hiperextiende los brazos y los abre, ¿ok? Y tiene esta postura en las piernas totalmente extendidas, ¿ok? Tiene una rotación interna y una aducción hacia adentro y las piernas extendidas. Eso habla de una lesión mesencefálica o continua. Yo hago ese estímulo y el paciente ya sé que se le jodió el cerebro. O sea, ya la lesión está a nivel del puente o del mesencéfalo. Ahí está la lesión. Eso se llama descerebración. Y viene la peor, que es la de decorticación, que es como si estuviera en C. Acuérdense, decorticación, como si estuviera en C el brazo, y es que está totalmente flexionado, ¿no? Flexión bilateral de codos y muñecas, aduce el hombro y extiende las extremidades inferiores. Esta es la peor, o sea, ya se le voló el cerebro. ¿Cuánto tiempo tarda en presentar esto? Puede ser inmediato, o sea, un traumatismo craneoencefálico en la moto, decorticas, se acabó. ¿Cuál es el ¿Cuánto tiempo estímulo le para dura eso? provocar? El núcleo rojo, en el de descerebración, el núcleo rojo del mesencéfalo. Se daña el núcleo rojo, y cuando se daña el núcleo rojo del mesencéfalo se pierde el tono y entonces descerebra. Y si se daña más arriba, se decortica porque se pierde toda la inervación de la corteza cerebral. Pero fisiopatológicamente en la de descerebración es el núcleo rojo del mesencéfalo, y en esta se daña toda la estructura cerebral. Pero por ejemplo, o sea, el paciente ya va a llegar así o yo le voy a hacer un estímulo y ya. Pueden ser las dos, puede ser en el momento de que tú ya lo veas decorticado, o puede ser que el paciente esté totalmente jodido porque esté intubado y está relajado, pero que cuando haces un estímulo doloroso, el paciente hace un estímulo de decorticación o de descerebración. ¿Y como que estímulo puede ser? Este aquí, o que le aprietes la uña fuerte, ¿no? Mande. ¿Qué puede ser un paciente que llega con una algo de 3 y le hacen estímulos y no, nada, sigue respirando? Si sigue respirando, sí, es coma. Movimiento de las... Estado de coma, y el paciente a lo mejor tiene una sección medular, por eso no mueve nada, ¿no? O sea, podría ser eso. Podría ser que tenga una lesión muy alta y que no mueva nada porque ya perdió toda la inervación para abajo. Pero, por ejemplo, los nervios generales deberían... ¿No? Pues si tienes una lesión cervical alta, no se altera nada de la inervación de los nervios del cráneo. Entonces sería necesario evaluarlos. Sí, claro. La que sigue. Ya luego vienen las hernias, que no es tema, pero solamente saber que la hernia uncal se produce por compresión del uncus, o sea, hay una hipertensión intracraneal, aumenta la presión del cerebro, esa hipertensión del cerebro hernia el uncus, que es la parte del lóbulo temporal, y el uncus pega con el mesencéfalo, y si sigue apretando, pues va a apretar el tallo cerebral y se va a perder. Aquí ya no vamos a las hernias, así. Y ya. Listo, ¿dudas o preguntas? ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta, ¿cómo es que nos dice que cuando es persistente, estado como persistente, cómo es No, que... estado de coma persistente no existe, profesor. Ah, no. Estado vegetativo. Vegetativos. ¿Cómo es cuando uno sale del coma? Abre los ojos, regula ciclo sueño-vigilia. ¿Pero de qué manera? O sea, ¿Cómo de qué manera? Es espontáneo. O sea, pasa en el cuerpo sí. para que salga del estado de coma? Nada, se regeneran las vías que está apretando el tallo cerebral, el sistema reticular activador ascendente y todo. Aunque ya hay una lesión estructural, se empieza a habituar. Entonces el paciente empieza a mandar nuevamente acetilcolina, GABA, serotonina, etcétera. Eso se restablece toda esa función y entonces el paciente es capaz de controlar sueño, ciclo, vigilia. ¿Y solo es del estado de soporte el que se le da a un paciente en coma? No, bueno, depende de la causa. O sea, si tienes un estado de coma y determinas la causa, pues tratas la causa. En estado vegetativo persistente también depende de la causa, pero es un paciente que ya no requiere estar intubado ni nada, entonces sí, soporte. Si la pregunta es si en muerte cerebral se le da soporte, pues sí, en muerte cerebral se le da soporte básico. O sea, el paciente va a llegar así, llega a urgencias en estado de coma, yo le doy lo de la timina, la destructo y todo eso, y ya después, ingresado, ya veo la causa. Ves la causa, o sea, ves si puedes revertir la causa o no. ¿No? Entonces, para coma, bueno, en estado de coma a lo mejor sería una resonancia. Lo ideal sí, para que veas fosa posterior y tallo cerebral, porque la tomografía no te lo va a determinar. Entonces sí es lo ideal.
O sea, si no tienes eso, pues una cosa rápida para ver que sea sangrado, pues puede ser una tomografía, pero lo ideal para saber exactamente si tuviste una lesión estructural, sí es la resonancia. Y no hay como un tiempo, ajá, para, o sea, como por ejemplo en otras patologías de que más de cuatro No, horas. ahí no tienes un test. ¿No? A menos de que fue un infarto y etcétera, ¿no? Pero en términos generales no es que tengas un tiempo para sacarlo. ¿Alguien más? Entonces, en coma, si es por origen metabólico, es corregir. Metabólico, corregir, tóxico, pues quitar la parte tóxica. Si no es metabólica, revertir el estado, etcétera. Y estructural es solo esperar a ver si se recupera. Sí, pues exactamente. Entonces, cuando dicen que alguien estaba en coma de 10 años y se despertó para empezar una coma, es todo Vegetativo. ¿Y sí puede pasar? Pues, 0.1%. O sea, Si regresa a un estado bien, o sea... estaba en mínima conciencia. Pero ya nunca va a volver a tener. No, difícilmente va a volver a ¿Y ahí correr. cómo mantienen, por ejemplo, he visto que hay como que terapias para que no se atrofien tanto? Pues terapias de rehabilitación para que no queden espásticos y para que no se hipotrofien todos. ¿Y como cuánto recuperan? No, depende del paciente, depende de que tenga el daño, sí, eso sí es muy variable. Generalmente mueren de infecciones. Cuando los inducen en estado de coma, No es diferente porque ahí los induces con barbitúrico. Ahí los induces con medicamentos para Cuando ciertas- tienen el estatus para- epiléptico, ¿no? Para varias cosas, sí. O sea, puede ser por una hipertensión intracraneal o puede ser para estado epiléptico, etc. ¿Y ahí qué es lo que... O sea, como cuál es el punto de guiana en realidad? ¿Del barbitúrico? No, el barbitúrico actúa en canales, en canales de GABA y en canales de cloro. Entonces ahí despolarizas la membrana y lo que haces es poner en un estado eléctrico al paciente de cero movimiento. Y ya Brote. cuando lo quieres sacar, le dejas de administrar. Le quitas el barbitúrico, va a tardar un poco porque recircula y se deposita en grasa, pero ya que deje eso, el paciente empieza a recuperar. Pero doctor, si el paciente llegara como a salir, el pronóstico es bueno. Depende cuál fue la causa. Si fue metabólica, pues sí, por ejemplo, si fue ácidos metabólica por cetoacidosis diabética, pues sí será buena, ¿no? Si fue hipoglucemia y no pasó mucho tiempo en hipoglucemia, sí será buena. Si es un infarto talámico bilateral, pues está pelas, ¿no? Depende de la causa. Oye, ¿y cuándo induce un coma? En estado epiléptico, en hipertensión intracraneal, en paro cardiorrespiratorio, en lesiones hipóxico-isquémicas. ¿Alguien más? Bueno, Yo tengo Dime. una pregunta más. Quedamos que el estado de coma duraba no más de 3 meses, ¿no? Ah. Y si pasa esos 3 meses, estado vegetativo. O sea, no tiene que ser 3 meses con calendario, o sea, es una aproximada. No, a lo que voy es que, o sea, si tu pregunta es si pasa los 3 meses, sigue con los ojos cerrados y no despierta así, pues puede ser que esté en coma, ¿no? O sea, y eventualmente va a salir estado vegetativo. ¿pero es cierto que cuando están en estado de coma siguen escuchando o siguen percibiendo? Pues el estímulo auditivo está conservado. De eso a que entiendan lo que les estás diciendo y se acuerden y así es diferente, pero que el estímulo auditivo está conservado, sí está conservado. Por eso cuando les haces el reflejo cocleopalpebral, o sea, si les aplaudes en el oído van a parpadear, porque esa vía sigue conservada. ¿Listo? Este tema sería para este parcial y todos los que vimos de... Todo. ¿Cuál es? No, ¿cuál es? Diga. Todos. ¿Serían de este parcial? ¿Qué les diste? Flexo braquial. No, por eso. esa fue Espasmo facial, igual que trigémino. Esos tres sí. El facial. Sí, esos tres sí. Esclerosis Hemiparesia múltiple. facial. Sí, ya lo vimos. Túnel del carpo sí, esclerosis múltiple sí, este sí. Epilepsias ya Y no epilepsia, vendría. Sí, ¿por qué no? Es que lo estudiamos porque ya todos los semestres. Es que eso fue el parcial pasado y no vino. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Epilepsia. Otra vez, ahora sí. Epilepsia. Ya no le creo. Otra vez sí. Epilepsia. Túnel del, todo lo de neuropatías, túnel del carpo, espasmo facial, neural trigémino, plexo braquial. Cefalea, despacio. No, Todo eso. está de coma. Y esclerosis múltiple. Yo ese. Ah, No, ese- basta de Está muy fácil el ¿Y examen. nos faltaría algún otro tema? Pues, Nuevamente el faltaría quizá, si vienen a otra clase así, quizá falte esclerosis lateral amiotrófica. ELA. Es como importante, ELA. Y ya hoy revisé el programa y en términos generales ya. O sea, faltaría ELA. Sí, faltaría ELA, pues qué más. El convivio. Sí, sí, el convivio. Y el convivio y el intercambio.